Perdón. Bueno, les pido que abran la Biblia en el capítulo 4 de Colosenses. Hoy día vamos a ver el versículo del 2 al 6, ¿ya? Estamos ya casi terminando lo que es el libro Colosenses, el estudio de él. Y vamos a hacer bueno, primero vamos a pasar el texto y después vamos a hacer un pequeño resumen de las 3 últimas predicaciones, porque hay algunos que no vinieron o se nos tiende muchas veces a olvidar lo que se dijo anteriormente. Voy a comenzar con la lectura. Dice, ¿encontraron el libro? ¿Sí? Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Esa es la hermosa palabra de nuestro Señor, maravillosa. Bueno, mis hermanos, voy a partir haciendo un pequeño resumen para poder entrar al tema, el cual ustedes recordarán que se estuvo viendo la semana pasada, donde la predicación hablaba de cómo debía ser la vida del cristiano, cómo debíamos de comportarnos nosotros. Primeramente, hablaba de cómo debían de comportarse los padres, los esposos con sus esposas y viceversa. También los hijos con sus padres y los siervos con sus amos. Y era súper importante entender eso, ¿ya? En Colosenses 3.1 nos habla que nosotros como cristianos debemos vivir la vida no de forma solamente teórica, porque es lo que solemos hacer. Vivimos exclusivamente, entendemos bien el mensaje, leemos la Escritura, pero vivimos en forma teórica eso. Nunca lo llevamos a la práctica. Y el mensaje Colosenses nos está llevando a eso, el capítulo 2. En el versículo 2 del capítulo 4 nos está recordando lo importante que es depender de Dios, porque el versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Perseverad. Por mucho que sepamos lo que debemos hacer, nosotros no sabemos los mandamientos de memoria, ¿no es cierto? Sabemos que no debemos mentir, sabemos que no debemos de robar, sabemos que debemos de comportarnos, pero a veces no lo hacemos así. El versículo, los sermones anteriores nos hablaban de que el Señor, que nosotros teníamos que hacer al Señor el centro de nuestras vidas, la preeminencia, hacerlo a Él lo primero. Y el hacerlo a Él lo primero en nuestras vidas nos lleva a poder cumplir lo que se estaba hablando en los capítulos anteriores, de respetar a nuestras esposas, respetar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros siervos. Todo esto, el libro Colosenses, todo lo marca en que nosotros tenemos que hacer al Señor Jesucristo el centro de nosotros. San Agustín decía, dame el poder de hacer lo que tú pides hacer. ¿Qué nos dicen esas palabras? Que para una persona es imposible sostener y vivir la ley del Señor si el mismo Dios, a quien le debemos toda la gloria, no nos ayuda a vivir esa vida. A veces queremos hacer en nuestras fuerzas y no lo hacemos. Por eso tenemos que hacer al Señor Jesús nuestra vida. Si no lo hacemos nuestra vida, nunca vamos a poder caminar conforme a lo que Él quiere. Por eso decía que vivimos de forma teórica. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo vivimos.
Los aliento a eso, a mirarnos en lo interno siempre. Si estamos viviendo como el Señor Jesucristo nos dice. El perseverar en la oración es una acción en la que los creyentes deben estar siempre imbuidos, siempre ahí, perseverando en oración. Porque la oración es el motor, es lo más importante en la vida de un creyente. Sin oración, nosotros no avanzamos, no crecemos. La oración es la comunicación que tiene el hombre para con Dios. Si yo no estoy orando con Él, no hay nada. Y la obra del Señor no se manifiesta en nosotros. Debemos perseverar en la oración y estar pidiendo constantemente. Hay muchos motivos por el cual tenemos que orar por nuestra salvación primeramente. Orar dando gracias porque Él nos escogió. El privilegio de Dios, el escogernos. No todos tienen ese privilegio y no oramos agradeciendo eso. Por eso esto es personal. Cada uno tiene que mirarse y vivir la voluntad de Dios. Debemos orar porque Dios nos escogió como sus hijos. No a todos los escoge. Debemos orar por permitirnos servirle a Él. No todos pueden servirle a este Dios, creador de todo, que nos dio vida, todo lo que nos ha dado. Orar por la provisión que Él nos da, pero la provisión verdadera, porque Él promete que nos da techo y abrigo, que con eso es suficiente. Lo demás es gracia, lo que nos da, y a veces queremos más que eso. Pero debemos orar constantemente, es el motor, el pilar del cristiano, de nosotros. Sin oración no hay nada. Por su perdón tenemos que orar. Nos perdona a diario y nos escogió para hacernos aceptos con el Padre, porque no hay forma de ser aceptos con Dios si no es con el Hijo, y el Hijo pagó con sangre por nosotros. Y cuando Pablo nos dice, velad en ella, en la oración, nos está diciendo que debemos estar atentos, con los ojos bien centrados, con la mente bien concentrada en las cosas que Dios puede proveer para nosotros. Es súper importante estar velando constantemente en la oración. El que es constante en la oración cree completamente en la preeminencia y en la suficiencia de Cristo. El que lo hace pone al Señor como lo primero en su vida, porque se comunica directamente con Él. ¿Cómo voy a conocer yo al Padre si no lo busco, si no oro, si no trato de... Es lo que yo le digo a muchos de los que me dicen que no son creyentes. ¿Cómo hablas de un Dios que no conoces si no te comunicas con Él? Entonces, eso tenemos que hacer, perseverar en la oración, porque es un pilar. De ahí en adelante Pablo nos está recordando lo importante que es la oración. Y nos comienza a hablar en el versículo 3 al 4 de otra cosa que es súper importante en la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Y vamos a ver esos puntos que son relevantes en la vida de una persona que se dice ser cristiana, que son relevantes. Si yo no vivo conforme a eso, tengo que examinarme. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy creyendo? Y voy a partir leyendo, hoy día el título del sermón yo le puse La nueva vida en Cristo que impacta al mundo. ¿Por qué motivo? Porque estos versículos nos van a mostrar que nuestras vidas tienen que impactar al mundo. Que nosotros, cada uno, un cristiano independiente, no la iglesia, nosotros estamos obligados a impactar al mundo en esto que nosotros creemos y que es la verdad, que no hay otra verdad más que esta. Permiso. El versículo 3 y 4 de Colosenses, capítulo 4 dice: orando al mismo tiempo
también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Bueno, si bien sabemos que la oración es el motor primordial en el cristiano, ¿ah? En el versículo 3 Pablo nos insta que oremos por él. Está ahí, Pablo le está escribiendo a los colosenses instándolo a que oren por él y por la gente que está trabajando en la obra del Señor. Entonces, este es un llamado que está haciendo Pablo a todos nosotros los creyentes, que oremos por las personas que están trabajando constantemente en el reino y por el trabajo que tiene cada uno de nosotros en el reino. Tenemos que estar constantemente orando por eso. ¿Ah? Orar porque la palabra del Señor se proclame en el mundo y que nosotros particularmente la proclamemos. No solamente el que está acá arriba en el púlpito, los ministros de la iglesia y los que dan la enseñanza en la iglesia, sino que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proclamar el evangelio en todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que analizarnos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Los insto a orar, como decía Maripa hoy, a orar por los misioneros primeramente que están proclamando el evangelio en el mundo. Y muchos están siendo perseguidos y muchos siendo asesinados. ¿Oramos por ellos? Yo no lo hago. Por el proyecto de la plantación de iglesias, que es súper importante. Enseñar a pastores para que enseñen a otros a predicar, a proclamar la palabra del Señor Jesucristo. El evangelio del Señor que es maravilloso. Él nos rescató, se dio por nosotros, murió en una cruz, por usted, por mí. Se entregó Dios por nosotros. ¿Quién hace eso? Hasta nos cuesta levantarnos nosotros el día sábado para ir al hogar de ancianos. Me incluyo. Entonces, Dios es prioritario en la vida de nosotros. La oración es prioritaria en la vida de nosotros. Es lo único que no tenemos. Es lo único que tenemos que es gratis. Y que no pagan un peso por eso en su vida. Porque Él está ahí. Esperando que lo busquemos en oración y vivamos conforme a lo que Él dice. Orar por Movo esta semana. Muchos de los muchachos van a salir a predicar, a proclamar la palabra. Ellos son misioneros de Cristo. Son embajadores de Cristo, así como ustedes somos embajadores de Jesucristo en esta tierra. Nosotros somos encargados de pregonar el evangelio, así como lo hicieron 11 personas cuando Cristo los dejó. Que esos 12 se encargaron de que nosotros tuviésemos esto. Eso es amor. El punto de esto es que yo realmente ame primero a Dios y después ame a las personas. Si no hay amor, nunca voy a hacer eso. Seguir orando por nuestra fundación, la Fundación Sapienza, que está orientada a pregonar la cosmovisión cristiana en esta tierra, que es lo que falta en fundaciones. Por el Ministerio de Evangelismo de Living Waters, que esta iglesia lo tiene. Oremos porque se sume más gente para que trabajemos en esto. Porque es lo primero que tendríamos que hacer los cristianos, pregonar la palabra del Señor, proclamar el evangelio que decimos tanto creer. Bueno, el punto a destacar en estos versículos son dos que voy a destacar. El primero es que debemos predicar a Cristo en forma verbal. Colosenses 3:4 dice: orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. En el contexto del Nuevo Testamento, abrir puertas significaba que te daban una oportunidad para ejecutar algún acto, hacer algo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo?
que nosotros debemos estar orando constantemente, nosotros los hijos, para que Dios nos abra una puerta para predicar y pregonar su evangelio. ¿Ah? Eso es lo que nos hacemos. Y eso significa estar orando constantemente para que Él nos ayude a predicar en nuestros trabajos. ¿Cuántos predicamos en el trabajo? ¿Cuántas personas en nuestro trabajo saben que nosotros somos cristianos, hijos de Dios? ¿Cuántos lo saben? Predicar a nuestros amigos, que todos tenemos amigos que no son creyentes. Predicarles, darnos la tarea de predicarles y proclamarles el evangelio. Orar porque abra esas puertas en ese amigo que tienen, que es el porfiado, que nunca nos falta, que siempre tenemos un amigo porfiado, que tú le demuestras con base y por llevarte la contra siempre te discute. Orar por ese amigo, porque ese amigo, ese porfiado, si no se convierte, si no recibe al Señor, se va al infierno. Y eso es amor. Orar por esas personas, por quienes lo necesitan, por quienes se están perdiendo. Al margen de lo que... ¿Ustedes sabían que más de 150.000 personas mueren diariamente? Diariamente. Y las estadísticas de evangelismo hablan que del 100% de la iglesia, el 80% de los que participan en una iglesia no son reales convertidos. Entonces imagínense, de esa estadística de las 150.000 personas que mueren diariamente, ¿cuántos de los que dicen estar en una iglesia no se pierden? Entonces es fundamental que oremos para predicar la palabra, para enseñar lo correcto, para enseñar la doctrina correcta. Si amamos a Dios, vamos a predicar su palabra. El que ama a Dios y a los hombres, predica su palabra. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos amando a las personas? Amar no significa venir todos los días domingos solamente a la iglesia y sentarse ahí. Ir a un estudio y sentarse ahí. Perdón por lo duro, pero eso no es ser un verdadero cristiano, una verdadera persona que ama al Señor. Porque si Cristo se postergó, si Cristo padeció en una cruz por nosotros, Dios siendo hombre, insisto, fue clavado en una cruz, siendo Él que podría haber dicho, ¿qué necesidad tengo yo de hacerlo por ellos? Y lo hizo por nosotros. Nosotros no lo hacemos. Eso es lo que tenemos que valorar. Ese amor que tuvo Él con nosotros. El que ama realmente se entrega a obedecer la voluntad del Señor. Y la palabra dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces los insto a eso, a proclamar el Evangelio. En Mateo 28, versículo 19 al 20, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el ir es un mandato. El ir nos está obligando a hacer un trabajo a cada uno de nosotros que dice ser hijo de Dios. Entonces, es súper importante. Y además, miren, en el versículo 20, Él nos respalda. Él dice que no nos dejará abandonados. Él dice que estará detrás de nosotros. Está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a
orar por predicar y proclamar su palabra si Él nos está respaldando? Él nunca nos deja abandonados. Entonces debemos predicar, proclamar su palabra, entregarla, hablar de Él, de este Dios. Entregarla, hablar de Jesucristo, quien nos salvó y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando se entiende eso, que Él te escogió antes de todo, mira, Dios que te escogió antes de todo para salvación. Entonces, y esto al margen, sí, yo tengo una frase súper grabada de un gran predicador, Charles Spurgeon, que él decía: si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, tú mismo no eres salvo, eso es seguro. Si no tenemos ese deseo de proclamar su palabra para que otros se salven del infierno, entonces tengo que preguntarme, ¿lo creo yo? Aquí está. Entonces, ahora voy a ver otro punto. Vimos cómo era el principal, cómo debíamos de proclamar el Evangelio de una forma verbal. Contar de este Cristo que murió en la cruz por nuestros pecados, para hacernos aceptos a los ojos de Dios. ¿Ah? Ya vimos ese punto. Entonces, súper importante porque tenemos que hablar de Él. Si lo amamos, hablamos de Él. Así como cuando contamos las gracias de nuestros hijos, ¿ah? Que nos sentimos orgullosos porque mi hijo hizo esto otro, el mejor del curso, tiene excelentes notas o excelente para el fútbol. Así como hablo de ellos, con ese amor y esa pasión, tengo que hablar con amor y pasión del Señor Jesucristo. Siendo sobre todo nuestra prioridad Él. Como dije, el que ora cree que Jesús es lo primero en su vida. Cree que Jesús es suficiente para él, que no hay otra cosa. Pone toda su confianza en Él. El confiar nos debe llevar a predicar de Él, de su palabra. Ahora vamos a ver el segundo punto, la importancia de cómo transmitir ese mensaje verbal. ¿Ya? En Colosenses 4:4 dice, para manifestarlo, ¿cómo debo de hacerlo? Dice. Entonces, sabemos que el motor de evangelizar su palabra es que realmente estamos agradecidos de lo que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Lo debemos reconocer como la preeminencia. El Señor es todopoderoso y ese Señor todopoderoso está siempre, siempre con cada uno de nosotros. Donde nosotros vayamos, el Señor está. A veces no olvidamos de eso. No olvidamos de eso, que el misterio oculto era que Cristo moraría en cada uno de nosotros y que el Señor prometió que ese Cristo estaría con nosotros. Y Él está con nosotros y no olvidamos de eso. No olvidamos que Él va a donde nosotros vamos. Que si camino a la puerta, Cristo va conmigo, al camino de esa puerta. Él está ahí conmigo. Entonces eso, el reconocer eso debería llevarnos a proclamar y predicar con fuerza, con denuedo su palabra. Entonces, la proclamación del Evangelio debe demandar en nosotros proclamarlo con claridad y valentía. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Con claridad y valentía, ser valientes al predicar su palabra. No asustarnos con el otro. Yo no me acuerdo en qué parte de la Biblia aparece, pero Pablo decía que él iba a predicar con temor y temblor. Pero él sabía que el que estaba con él lo respaldaba. Y fue en el pasaje cuando él está predicando a los griegos en el Areópago. Ahí, él decía que iba a predicar ahí, a esa instancia, con temor y temblor. Pero él sabía que Dios era suficiente
¿Y quién lo respaldaba? Entonces nosotros tenemos que proclamar el Evangelio con claridad y valentía. Efesios 6:19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y denuedo es con energía, con fuerza, con pasión, con fuego interno. Eso tiene que ser. Pasión predicar la palabra del Señor. Y esa pasión tiene que ser porque lo amamos a Él. Debemos proclamarlo con sabiduría. Ser sabios cuando hablamos de Él. No caer en contienda con el otro. No. Dios es el que convence. Nosotros colocamos solamente la semilla. Debemos ser sabios. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es un tesoro la palabra correcta. Debemos proclamarla también con gracia. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ninguno de nosotros va a tener eso, gracia, sabiduría y valentía, si no estamos orando constantemente al Señor para que Él nos entregue eso. ¿Se dan cuenta que volvemos a la oración, que es fundamental en el motor de nosotros, de los hijos de Dios? Tenemos que estar orando constantemente y depender del Señor para predicar su palabra. Él es quien hace la obra, no nosotros. Por eso debemos orar constantemente para que Él nos respalde en la oración y predicación de su palabra. ¿Se dan cuenta que es fundamental que un hijo proclama sobre su padre? ¿Que un hijo muestra las virtudes y maravillas de su padre? Lo hacemos con otras cosas, pero no lo hacemos con este Señor que nos salvó y nos rescató de la perdición eterna. Entonces, amemos al Señor como se debe, como Él nos manda. Amémoslo, entreguemos nuestro corazón completamente a Él. Entonces, por lo tanto, tenemos la necesidad de orar. Tenemos la necesidad de proclamar su evangelio con gracia, amor, denuedo y pasión. Tenemos que hacerlo. Y entendiendo que en ese acto de orar y glorificar a Dios y predicar la palabra del Señor, lo glorificamos a Él. La gloria es para Él y a Él lo glorificamos con este trabajo de proclamar y predicar la palabra. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Todo va unido, sí, orar, proclamar. Y eso debe ser un hijo, glorificar a su padre con sus actos. Entonces, súper importante ese punto. Pablo le advertía a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, cómo él debía de predicar en un contexto difícil. Era un tiempo muy complejo cuando él estaba predicando. Era, bueno, similar ahora a nuestros días. Ahora también nos está costando predicar la palabra con todas estas cosas medias raras que están apareciendo de género y los nuevos ateos, los antiteístas. Pero por eso tenemos que orar, para que Dios nos dé la sabiduría, la claridad para predicar su palabra en tiempos complejos. Como lo decían Colosenses 4:4, para manifestarlo como debo de hablarlo. Y en 2 Timoteo 4:2-5 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.
haz un trabajo evangelista, cumple tu ministerio. Qué potente ese versículo. ¿Lo hacemos? ¿Cumplimos con el ministerio? De Mateo 28, versículo 2, 18 al 20. Ese es el ministerio del creyente. Orar para que Él nos lleve a predicar su palabra. Cumplamos el ministerio al que fuimos puestos, los creyentes, los hijos de Dios. Y en ese acto glorificamos al Señor. Y en ese acto le damos la preeminencia que Él la merece. Cristo es lo primero. Si tuviésemos al Señor Jesucristo como primera cosa en nuestra vida nos llevaría a hacer eso. Predicar su palabra con denuedo, pasión, claridad, sabiduría. Entonces, todo este mensaje verbal, que es súper potente, el predicar súper potente, lleno de sabiduría, lleno de valentía, se puede ir al carajo si nuestro mensaje no verbal no es congruente con el mensaje verbal. Entonces aquí vamos a entrar en un punto súper importante, que es el punto 5 de Colosenses. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Entonces, si ese mensaje verbal no es congruente con mi vida, si no soy coherente con lo que digo predicar, todo se va a las pailas. La conducta nuestra, aparte, tiene que testificar de este evangelio. Nuestra conducta diaria tiene que predicar este evangelio. Si el mensaje verbal no va acompañado de expresiones de misericordia, el mensaje no se recibe correctamente. Y todos dicen, oye, el cristianito. Entonces, son dos cosas que van súper ligadas. Debemos andar sabiamente, pedirle sabiduría al Señor para que nos guíe. Los hijos de Dios son llamados a llevar una vida santa, correcta, organizada, coherente con lo que predicamos. Los invito a preguntarse, ¿vivimos así? ¿Somos coherentes en todos los lugares que estamos? ¿Somos la misma persona en el trabajo, con algún cliente, con nuestra familia? ¿Somos coherentes? ¿O nos mostramos de una manera con los amigos, con los hermanos de la iglesia y de otra manera con los no creyentes? Si no solamente tenemos que predicar de palabras, sino con nuestra vida. Porque a veces nuestra vida marca más que las palabras. A ustedes les tiene que haber pasado en su vida que cometieron un acto erróneo con alguien de su familia o alguien y te crucificaron. Y hay ejemplos claros. ¿A quién no le ha pasado que se había una fiesta o alguna comida de la empresa? Y al final terminamos haciendo las mismas cosas que hacen las personas que van a esa fiesta. Hablando mal, tiramos una frasecita de doble sentido y todo el testimonio de Cristo se manchó. Si aquí el asunto no solamente es que nuestra vida nos ven mal a nosotros, sino aquí lo primero que debemos pensar que con nuestros actos manchamos el nombre del Señor Jesucristo. Porque no nos juzgan primeramente a nosotros, juzgan al Señor. Dicen, y ese hermano tan cristiano que se creía. Están manchando el nombre del Señor. Con nuestros actos manchamos el nombre del Señor. ¿Cómo tratamos a nuestras esposas?
en frente del público, menoscabándola. También las mujeres cuando cometen ese mismo acto. ¿Dónde queda nuestro testimonio? Nuestros actos pueden manchar toda la obra del Señor Jesucristo. Entonces va ligado, debemos de predicar la palabra con valentía, sabiduría, pero también nuestra vida tiene que ser consecuente con eso. No saco nada mostrándome de una manera en un lugar y de una manera en otro. Cristo jamás lo hizo así. Cristo se comportó de igual manera con romanos, con griegos, con quien fuese. Fue siempre el mismo. Pablo también. ¿Se entiende? 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Ese versículo está más direccionado a pastores, ministros, obispos de la iglesia, pero no deja de ser importante y que también cae a cada uno de nosotros cuando dice, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Debemos comportarnos como el Señor nos pide que seamos, siendo consecuentes a Él. Si nosotros, los que decimos ser creyentes, viviéramos realmente de manera coherente y sabia, qué distinto sería cómo la gente nos vería. Y las iglesias estarían llenas de creyentes. Pero nuestros actos manchan esta predicación de la palabra. Porque las vidas hablan más que simplemente decir un versículo de memoria. Entonces, esta advertencia que aparece en el versículo es para que nos acordemos siempre que como creyentes no debemos vivir como necios. Es súper fácil caer en actitudes necias. Y es fácil porque nos olvidamos de lo que hablamos en un principio, de estar orando constantemente porque el Señor nos dé sabiduría. Orar constantemente porque nuestras vidas sean coherentes. La oración es el motor primordial para poder ejecutar todo lo que estaba hablando. La oración es comunicación directa con Dios. Después, ¿cómo lo escuchamos? A través de su palabra. Pero es comunicación directa con Él. Y si no estamos orando por eso, entonces el creyente en Cristo, día a día, a cada minuto debe estar vigilando cómo vive. Debemos estar súper atentos a cómo nosotros vivimos. Ya que el vivir así, como dije anteriormente, mancha el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo y su obra. ¿Cuántos no caen por nuestros actos? ¿Cuántos no cayeron por mis actos? En Romanos 13, capítulo 13, versículo del 11 al 14 dice: y haced todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, no desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer las lujurias de la carne. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque la gracia de Dios nos alcanzó a cada uno de nosotros. Y ese mismo Cristo que murió por nosotros, no solo nos ama a nosotros, sino que también ama al que está afuera, como dice el texto, para que los de afuera no vean algo extraño en nosotros. Entonces, como Él ama a los que están afuera también, los que están fuera de esta iglesia,
nosotros nos debemos de preocupar de eso, de estar atentos. Al margen, yo leí un libro que se llama El Pastor Reformado, de Richard Baxter, que se lo recomiendo al que lo quiera leer, es un libro fabuloso. Él decía, ahí en el libro decía, que el creyente, el que se dice ser creyente, tiene que todos los días levantarse viviendo de cero el Evangelio. Porque si no lo vivimos y nos miramos todos los días de que tengo que partir de nuevo con mi Señor, me relajo y me pierdo. Es súper relevante levantarse y vivir diariamente el Evangelio como el Señor lo pide. Y continuando, que a Cristo le importan las personas. Él no quiere que se pierdan a causa de nuestro testimonio. Mucha gente se pierde a diario por nuestro testimonio. Un malo gesto. A mí una vez me pasó, en el trabajo que estoy actualmente, el primer año, los primeros 2 años, tenía un jefe que era horroroso. Trataba mal a la gente, te insultaba, te hablaba pésimo, tenía un genio de los 1000 demonios. Y yo, como también no soy tan ligerito de genio, prendo con agua. Y es algo que estoy trabajando, no me siento orgulloso por eso, es algo que estoy trabajando y lucho a diario por eso. Pero en ese tiempo prendía con agua. Y nos teníamos muchos encontrones, discutíamos, peleábamos. Pero ¿saben que un día estuve en una reunión con él? Y ese fue Dios, ni siquiera fue él. Él me dijo, tú menos que nadie deberías comportarte así. Entonces, ese fue Dios. Fue el Señor que me dijo que mi actitud la debo de cambiar. Nosotros tenemos que ser piadosos, porque si no manchamos el nombre del Señor Jesucristo. Yo estaba en ese tiempo, estaba manchando el nombre del Señor con ese acto, discutiendo, peleando, encontrando todo malo. De hecho, nos gritábamos mucho los dos. Entonces ese día en reunión él me dijo, tú menos que nadie deberías ser así. Y ese fue un golpe, no fue un golpe, fue un mazazo de Dios para mi persona. Y ese día me di cuenta que debo de vivir realmente el Evangelio como el Señor lo dice, siendo sumiso. Entonces a eso nos manda, porque si no afectamos el nombre, y yo estaba afectando el que ellos creyeran en el Señor Jesucristo, a mis compañeros de trabajo y a Él. ¿Cómo yo les predicaba a un Señor si mis actos decían que yo era lo peor? A eso me refiero. Yo lo aprendí de un golpe, pero gigantesco, fue un mazazo. Y no fue Él, era Dios a través de Él, diciéndome, cambia. A eso se refiere esto. Tenemos que tener preocupación por el otro, porque muchos se pierden a diario, muchos se están perdiendo en el infierno. Porque no proclamamos su palabra, porque no nos preparamos, porque no oramos para que la gente reciba este evangelio. Entonces es súper importante que apropiemos esto. Que si vamos a salir de acá, lo creamos, lo apropiemos y lo vivamos. No solamente hablar. Como dice la Escritura, todos nos decimos ser cristianos, pero la Escritura dice que los demonios creen y no son salvos. No solamente creer, es predicar su palabra, vivirla. Nos perdemos tantas bendiciones porque no le creemos a Él. Dios es maravilloso. El Señor a diario me muestra que es grande. Es grande, me emociona pensarlo. En el versículo 6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.
¿Por qué a cada persona? Porque a Dios le importan las personas. Y le importa cada una de las personas. No le importa la masa. Él no se preocupa por la masa. A Él le preocupa tú, yo, el de afuera, personal. A Él le importa cada persona en particular. Por eso nos manda a nosotros a comportarnos como Él dice, predicar su palabra y predicar con nuestra vida. Porque si no somos consecuentes con eso, afectamos a 1, 2, 3 personas. ¿Se dan cuenta? Los insto a eso. Cuando habla de hablar con gracia, significa hablar de forma prudente, de forma amable, digna, de forma conveniente, de forma pertinente. Debemos ser gentil. Debemos ser personas gentiles cuando entregamos el Evangelio. Estoy trabajando con eso yo. Debemos hablar siempre lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Que Cristo murió por nosotros en la cruz para hacernos acepto al Padre. Esa es la verdad, la única verdad que tiene que prevalecer en un hijo de Dios. Que Cristo nos hace acepto ante Dios. Si no, estaríamos todos perdidos en el infierno. Dios es misericordioso con nosotros. Dios nos ama. Tenemos que hacerlo lo primero, darle la gloria a Él con nuestras vidas, con la predicación de su palabra. Debemos ser amorosos cuando hablamos. Y debemos ser considerados para con lo otro. Y así no vamos a hacer caer a ninguno de los que ama al Señor. Y eso es amor. Sin amor, si yo no tengo amor por Dios y por los otros, jamás voy a poder llevar a las personas a Cristo. Si eso es, el evangelismo es amor, amor en acción. Y el evangelismo no solamente ir a las calles y pararse en una esquina y hablar y entregar volantitos. El evangelismo lo hacemos a diario con nuestras vidas. Eso tenemos que entenderlo. Y responsabilidad tenemos nosotros ante Dios. Efesios 4:29 nos dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ninguna palabra mala que salga de nuestra boca. Pablo nos dice que nuestra conversación tiene que estar sazonada con sal. En ese tiempo la sal se ocupaba para conservar alimento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que lograr un efecto positivo en los demás. Debemos hacer eso. Por eso, a eso se refiere que debe ser sazonada nuestra predicación. Que los demás sean capaces de poder cambiar. La conversación sazonada de nosotros los creyentes debe redimir las conversaciones incorrectas de los no creyentes. Para eso estamos puestos. Para cuando vemos que alguien está hablando algo incorrecto, nosotros redimirlos con la palabra correcta. Y eso a todo tiempo. Puedes ir en un taxi y la persona te habla, estar dispuesto a que se te abrió esa puerta y hablar lo correcto. Puedes ir en el metro y Dios te abre una puerta para predicar su palabra y aceptar esa puerta y predicar. A todo tiempo, en todo lugar, glorificar al Señor con nuestra predicación. A eso nos manda, a eso nos trajo, por eso nos escogió. No nos escogió para vivir en nosotros, yo. El yo no existe en un cristiano. Así como Cristo padeció
nosotros también vamos a padecer para la gloria de Él. Y para finalizar, el creyente, el Hijo de Dios, debe saber cómo responder a cada uno. Debemos de ser capaces de decir lo correcto siempre, en el momento apropiado. Siempre hay un momento para decir alguna palabra correcta. Siempre la gente tiene la necesidad y nosotros tenemos que estar en el momento apropiado para poner esa palabra correcta. Y Pedro nos da un ejemplo en la carta de Primera de Pedro. En Primera de Pedro, él nos dice, Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Debemos ser gente piadosa al predicar su palabra. Debemos ser piadosos al entregar esto. A eso nos manda el Señor. Entonces, resumiendo todo esto y ya terminando, es de vital importancia que nosotros los creyentes prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y partamos primeramente poniendo en oración diaria a las personas que trabajan en esto y a ustedes mismos, porque ustedes trabajan en esto. Ustedes son obreros del Señor. Sus vidas tienen que impactar. No solamente de las personas que están en los púlpitos, están dando enseñanza en la iglesia. Sus vidas tienen que ser de impacto y debemos orar por eso. Orar constantemente por eso. Porque a eso fuimos puestos, nosotros los hijos. Para eso fuimos escogidos. Nos fuimos escogidos por Dios para gozar de nuestra vida. Así como el Señor padeció, nosotros vamos a padecer y a diario. Eso tenemos que tenerlo claro. Vamos a padecer a diario, pero tenemos que ser capaces de vivir conforme a lo que Él nos dice y por amor. Un hijo de Dios tiene que estar dispuesto a predicar su palabra a toda hora, a todo tiempo y en todo lugar. Un hijo de Dios tiene que estar dispuesto a sacrificarse por su causa y su obra. Si no lo hacemos, analicemos nuestro corazón. Porque así como decía Spurgeon, si no tienes ese deseo de predicarle al otro la salvación, pregúntate si tú también eres salvo. Nuestro trabajo es predicar la palabra, proclamarla verbalmente y con nuestra vida. Debemos ser coherentes los cristianos en eso. Y es lo que no solemos hacer.